Últimas noticias hoy, 03 de noviembre 2018, /vertical, arrodillado, mototaxista le pidió perdón a Petro por haber votado por Iván Duque. El hecho ocurrió cuando el congresista se encontraba, liderando una concentración pública, este jueves en Montería. Durante un encuentro entre el senador Gustavo Petro y la comunidad de Montería, un mototaxista que hacía parte del público se arrodilló y le pidió perdón al líder de la Colombia Humana por haber votado en las pasadas elecciones por el hoy presidente de la República, Iván Duque. No tengo miedo, porque levanto la cabeza, cierto, doctor, me ha visto en unos debates en el Consejo, doctor Petro, yo voté por un proyecto político. Me equivoqué. ¿Quiere que le pida perdón?, dijo el hombre. El ex candidato presidencial le ayudó a levantarse al instante. Recientemente Petro ha rechazado y cuestionado el paquete económico propuesto por el gobierno y el alza con el impuesto del IVA a la canasta familiar. Ponerle impuestos a la comida no solo afecta a quienes consumen alimentos, sino al empresariado productivo, porque al reducirse la demanda interna, se reducen los ingresos económicos de sus empresas. Solo ganan las grandes fortunas rentísticas del país, dijo el senador durante el encuentro. Además, aprovechó para referirse al mensaje que publicó Bruce McMaster, presidente del ANDI, que decía: la ley de financiamiento, hay que verla integralmente. La invitación es a pensar en el país y evaluar si estaremos mejor o peor, con ella o sin ella, en el mediano plazo, antes de salir a rechazarla por temas particulares que nos afectarán en el futuro inmediato. El ex candidato presidencial se refirió al respecto en Montería. Invito a @Bruce McMaster a discutir con su gremio que, si se pone impuestos a los dividendos, los ingresos personales que los dueños de las empresas sacan de las utilidades, en la misma escala que los impuestos a los salarios, no hay necesidad de impuestos a la comida. El martes, desde su cuenta de Twitter, Gustavo Petro advirtió que, si la sociedad colombiana no se moviliza en contra del IVA de la canasta básica familiar, terminaremos viviendo en el país más desigual de la tierra. Hecho que generó polémica en redes sociales. Centro Democrático le pide al gobierno que no le ponga IVA a la canasta familiar. Aunque la bancada aceptó que hay aspectos muy positivos en el proyecto de la llamada Ley de Financiamiento, solicitó al presidente Duque buscar alternativas respecto del impuesto a los alimentos que consumen los colombianos. La bancada del Centro Democrático, a través de un comunicado público, le pidió al gobierno del presidente Iván Duque Márquez que descarte la propuesta de gravar con el IVA del 18% a los productos de la canasta familiar, una idea que va incluida en la llamada Ley de Financiamiento, que fue radicada esta semana en el Congreso de la República. La propuesta de gravar con IVA artículos básicos de la canasta familiar ha creado una justificada preocupación ciudadana, que, si bien podría compensarse con la devolución a los compatriotas más pobres, persistiría la afectación a compatriotas de ingresos medios, señaló la bancada uribista. En ese mismo sentido, pidió que se buscaran alternativas diferentes, pues que varios de los congresistas de ese partido expresaron que era imperativo que los alimentos básicos que consumen las familias del país sean excluidos de este impuesto.
Recordamos que el presidente Duque encontró el 53% de la canasta con IVA del 19% y ha propuesto una reducción de esta tarifa general, señaló la colectividad. A pesar de esta petición, el uribismo aceptó que había aspectos muy positivos en la propuesta del gobierno para promover la recuperación de la economía y la generación de empleo de calidad. También reiteraron que el gobierno de Duque encontró una situación fiscal y financiera grave, con un déficit de 25 billones en el presupuesto de 2019, un alto nivel de endeudamiento, un desbordado gasto público y debilidad en la inversión privada, entre otras. Este asunto no es nuevo, pues el mismo expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez anunció en una plenaria en septiembre pasado que su partido no apoyaría el IVA a la canasta familiar. La propuesta de gravar con IVA cerca del 80% de los productos de la canasta familiar básica ha sido uno de los puntos que más resistencia ha encontrado en el Congreso. Varios de los partidos, incluyendo algunos que han mostrado cercanía al gobierno en otros asuntos, como Cambio Radical, el Conservador, la U o el Liberal, han anunciado que no apoyarían esa iniciativa. Por supuesto, la oposición también ha lanzado serias críticas a lo que consideran una intención para ponerles impuestos a los desayunos y los almuerzos de los colombianos. Por esa razón, la senadora Aída Abella, de la Unión Patriótica, APP, pidió ser ponente de ese proyecto. Los proyectos anticorrupción se están muriendo. Angélica Lozano. Tras el hundimiento de la iniciativa de reducir el salario a los congresistas en la Cámara de Representantes, la senadora por la Alianza Verde y promotora de la consulta anticorrupción, Angélica Lozano, hizo un balance de la situación. El 26 de agosto de este año más de 11 millones de colombianos le cumplieron a las urnas para votar los 7 mandatos anticorrupción. Pese a no cumplir con el umbral electoral para hacer realidad esos mandatos, el gobierno junto a los partidos políticos y líderes de la consulta anticorrupción, concertaron un paquete de proyectos que radicaron el pasado 18 de septiembre para ser tramitados este año. Una de las promesas del gobierno era radicar esos proyectos con mensaje de urgencia para agilizar ese trámite dentro del Congreso. Se acaba el año y no llega el tal mensaje de urgencia, se están muriendo los proyectos porque el gobierno no cumplió su palabra, recordó la senadora por la Alianza Verde Angélica Lozano. De acuerdo con ella, solo uno de los puntos votados en la consulta se hará realidad este año. Son 7 mandatos, va bien el punto 2, el de quitar los privilegios de cárcel a los delincuentes de cuello blanco. Esta propuesta va a ser una realidad en diciembre gracias a que la Fiscalía General de la Nación ha facilitado su trámite en un proyecto de su iniciativa original. Este es el único asunto que se les va a cumplir a los colombianos en 2018, precisó. Frente a lo ocurrido este jueves en la Comisión Primera de la Cámara, donde se iba a comenzar a discutir la reducción de salarios a congresistas y altos funcionarios, manifestó que desde hacía rato ese proyecto había muerto. El punto 1 de reducir el salario de los congresistas murió desde hace 8 días,
Todo esto de los impedimentos es el encarte del féretro con que murió esta iniciativa sin siquiera tener discusión. Se radicó el 18 de septiembre por el presidente Duque y la mesa técnica, y solo tuvo ponencia antier. Se hundió por sustracción de materia, porque no hicieron la tarea, no hicieron la ponencia a tiempo para que no se hiciera debate, advirtió. Cuestionó, por otro lado, si la Cámara permitirá el avance de la limitación de períodos, pues el pasado 23 de octubre, la Comisión Primera de ese corporado también hundió ese proyecto que luego pudo ser revivido por el Senado en el marco de la reforma política. Los otros puntos, el 4, que es antimermelada, el 5, rendición de cuentas de los congresistas, y el 6, hacer pública la información patrimonial, van a morir por responsabilidad directa del presidente Duque, sentenció. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, prometió que para la próxima semana los proyectos anticorrupción tendrán mensaje de urgencia, tras iniciar proceso de la Ley 418 que fue radicado con dicho mensaje por parte del mandatario.